bienvenidos a nuestro video podcast Hablas conmigo de cine. Hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros con la presencia de un auténtico maestro del cine, José Luis Alcaine. No te sorprendas, estoy diciendo hechos, facts, no imaginaciones. Director de fotografía, ganador de 4 Goyas, varias nominaciones. 5 Goyas, bueno. Sí, bueno, premios un montón, pero porque también es verdad que mi recorrido es tan extenso que bueno, que casi tengo premio casi de todo. Me falta el Oscar. A lo mejor tengo tiempo por ello. todavía por... Pero eres académico, creo. Sí, bueno, evidentemente desde primera línea, desde primer año casi de la academia. Es decir, que porque es normal, porque he vivido, digamos, la creación de la academia en vida temprana. Y muy bien. Pues sois 6 décadas de profesión y realmente te agradezco muchísimo que nos dediques este rato en que vamos a hablar de cine y que seguro vamos a disfrutar mucho. Estás a punto de estrenar una película muy interesante, Las delicias del jardín. Has rodado con Fernando Colomo, que ya por lo menos, igual se me escapa algún dato, pero hace 40 años, si no estoy yo confundido, hiciste El Caballero del Dragón con él y Sí. luego una serie de películas. Pero quería que nos hablaras de Las delicias del jardín porque es una película sorprendente por el hecho de que ha sido rodada en su totalidad con teléfono móvil, ¿no? Y esto, pues, me parece que para alguien, pues, que ya tienes muchos años y muchas películas encima, dices, ¿para qué me voy a meter yo ahora en un lío de hacer una cosa que parece, pues, un poco desafiante y a lo mejor un poco, pues, amateur, digo, en el sentido de que hay muchos chavales, pues, que están todo el día haciendo vídeos de TikTok y cosas de estas, ¿no? ¿Cómo surge la idea? ¿Qué desafíos te ha supuesto hacer una película de esta manera? Bueno, es que tenemos que hacer una historia del cine, casi. Es decir, la inclinación del cine ahora es hacia lo del cine profesional, se supone, o del cine no profesional, pero el cine que está en pantalla, porque a veces yo digo esto no es profesional, pero bueno, es igual. Es que los sensores de las cámaras sean muy grandes. Es decir, estamos en eso que se llama el full frame o sensores casi muy grandes. Eso tiene una particularidad, es una particularidad, digamos, técnica, y es que el sensor grande disminuye la profundidad de foco. Es decir, que si rueda uno con sensores muy grandes, el foco, la profundidad de foco es muy pequeña. Mientras que si ruedas con sensores muy pequeños o muy pequeños, los hay, el sensor más pequeño que hay son los que llevan los teléfonos móviles. Entonces ahí la profundidad se acrecienta. Tanto es así que como la moda es desenfocar casi, no es enfocar, sino desenfocar parte de la imagen y tener el foco en un punto nada más para conducir la atención del espectador. Eso tienes en los teléfonos móviles, hay algún sistema para desenfocar mucho la imagen, parte de la imagen, se escoge, ya lo dan por hecho de que la tendencia va a ser tener foco en un punto, en un personaje. Y yo estoy absolutamente en contra de eso. Es decir, me parece bien la calidad que da los grandes sensores, porque es correspondiente, digamos, a la calidad que daba el 70 milímetros hace 30 años. Es decir, 70 milímetros, que era un tamaño muy grande de negativo para cubrir una gran pantalla, y solo se podían rodar películas en 70 milímetros, la verdad, películas muy costosas y con mucho cuidado, porque era realmente, la cámara era muy pesada, evidentemente necesitaba un cuidado muy especial. 70 milímetros rodaba David Lean y alguna cosa Spielberg y
realizadores de gran prestigio rodaban en 70 milímetros. Pero ahora resulta que estamos en un mundo muy extraño, porque la mayor parte de las películas las vemos en monitores de un tamaño como mucho de 60, eso que se llama de 65 pulgadas o 75 pulgadas, y la gente va relativamente poco al cine, no van mucho. Es decir, que la gran mayoría de lo que se ve en casa, en monitores pequeños o en salas pequeñas. Y eso influye mucho en la visión y entonces resulta que de alguna manera los directores y los directores de fotografía actuales han encontrado un sistema que es el foco a un punto y muy abierto de diafragma, porque para los monitores pequeños parece que funciona aceptablemente y conducen al espectador, porque de repente el espectador, cuando ve una imagen con varios personajes o un solo personaje pero con un decorado detrás X o Z, el director de fotografía, al escoger un diafragma muy abierto de luz, consiguen que la profundidad de foco sea pequeñísima y que entonces fuera de lo que ellos quieren, de lo que ellos tratan de llevar la atención del espectador que es a un personaje, pues eso ayuda mucho. Pero tiene graves inconvenientes, para mi gusto. Tiene graves inconvenientes. Que eso, que en un monitor se puede soportar bastante bien, en pantalla grande en cine se soporta mal. Quiero decir que una gran pantalla en donde hay un personaje en un lado que está a foco y todo lo demás está desenfocado, el espectador resulta que termina viendo la película y en el 90% de los casos sale diciendo, bueno, pues otra película, porque es otra película igual y porque no le ha dejado participar. Yo creo que el cine del siglo pasado hacía participar al espectador. Por eso se encontraba a gusto en el cine, porque el espectador podía también incorporarse al relato y escoger lo que podía ver o lo que quería ver, y no ser conducido obligatoriamente en un sentido. Y eso, digamos, de alguna manera es mi planteamiento, que yo creo que contra más le hagamos participar al espectador, más le atraeremos a ver las películas, porque el relato formará parte de ellos. Ellos se incorporarán al relato como participante casi, cuando hay bastante foco en la pantalla, que era lo que ocurría en las películas clásicas, que yo llamo las películas clásicas las del siglo XX, porque de alguna forma conseguían, de esta forma del foco, conseguían incorporar al espectador y que el espectador formase parte del relato y que el espectador se encontrase de alguna manera como la vida misma. Yo te miro a ti y tienes foco, miro a nuestros amigos aquí o a Cristina, y todos tienen foco, porque en el momento en que paso tienen foco. ¿Por qué razón? De repente, esos son en la pantalla unos desenfocados. ¿No? Yo en una conversación, tuvo gracia, en una conversación, una masterclass que di en un pueblo de Cataluña, de Lérida, tuve una masterclass bastante grande y contaba estas cosas, y de repente una chica se levantó y me dijo, yo quiero intervenir un momento. Y dije, yo soy actriz, pero soy una actriz siempre desenfocada. Dice, siempre que hago algo en esto, generalmente estoy desenfocado. Y estoy un poquito, digamos, de uñas con vosotros, con los que hacéis las películas. Porque nosotros, y claro, lleva razón, nosotros pensamos que estamos parte de la película y que estamos dando lo mejor de nosotros mismos y tratando de seguir la historia, el relato y tal, y luego nos vemos a pantalla y dices, sí, estoy totalmente desenfocado, sí, soy un borrón. ¿Pero qué es esto? Y eso me parece otra de las características por las que yo trato de luchar contra eso. Porque este sistema de foco a un punto y todo desenfocado, que tiene el desenfoque, tiene hasta un nombre preciso técnico, se llama el bokeh.
Es una palabra extrañísima, ¿no? Eh, eso hace que el espectador se mantenga un poco atrás y al mismo tiempo tiene un problema para todos los distintos departamentos que participamos en la película. Porque la decisión nuestra de director de fotografía de desenfocar o del director lleva consigo en que todos los departamentos que no son los del actor principal, que puede ser que tenga foco siempre o no, depende del relato, resulta que está desenfocado y pierden valor, pero pierden un valor grande y son compañeros nuestros. A mí me parece una injusticia terrible para vestuario, que de repente los vestuarios de los extras, pero como los extras están desenfocados, no se notan, no se ven. Para maquillaje, para decoración, porque de repente, fuera de un plano que es un poco amplio, que existe casi todas las relaciones, enseguida se pasan a planos con teles. Eso tenemos que hablarlo también, los planos con teles. Y entonces los planos con teles desenfocan todo y nomás quedan unos planos de personajes X o Z con todo desenfocado. Pues para decoración también es un desastre. Es un desastre. Oye, me gusta esto que dices de pretender que meter al espectador en la historia y que todo esté enfocado, o en muchas ocasiones, para que pueda ver todo y poner... Y me parece que la película de Las Delicias del Jardín, en la medida en que integra el mundo de la pintura y toda esa excusa argumental de un concurso, pues que va a rendir homenaje al Jardín de las Delicias del Bosco, pues precisamente son cuadros que tú puedes verlo todo perfectamente. O sea, que me parece Claro. que yo creo que siempre has recomendado a cualquiera que quiera dedicarse a la fotografía que conozca el mundo de la pintura. Me gustaría que hablaras un poco también de esto. También, bueno, pero eso... O ya es irnos, cambiarte fíjate, el foco. Tendríamos que hablar también entonces del Guernica, ya sabes, mi idea del Guernica, ¿no? ¿La conoces? Sí, pues, refrescame la memoria, pero lo he leído, pero ahora no caigo exactamente. Sí, pues entonces yo descubrí... De una película venía, ¿no? Sí, de una película famosa en su tiempo, muy famosa, que era Adiós a las armas. Exactamente, Adiós a las armas. Sobre una novela de Hemingway con Gary Cooper y Helen Hayes de principales intérpretes. Y es del año 32. El Guernica se pintó en el 37, por lo tanto perfecta de tiempo y tal. Porque además antes había una cosa, es que hay que hablar un poco de todo, es muchísimo. Antes había una cosa que había que tener en cuenta, y es que, digamos, las películas duraban en cartelera 5 o 6 años en los países. En cada país 5 o 6 años estaba recorriendo el país con muy pocas copias. Esto es otra cosa a tener. El negativo, el positivo del negativo, quiero decir, era la copia. No existía como ahora, que ahora de repente una película es lanzada en 300 copias y se lanza en 300 lugares distintos y aparentemente en 3 semanas se ha acabado, ya no hay más. Pero entonces no, entonces duraban 5 o 6 años. Lo digo porque eso tiene que ver con que el Guernica se rodó en el 32, se estrenó en París en el 33. Adiós a las armas. Adiós a las armas, de Frank Borzage, que era un director que no estaba mal. Eso es. Entonces, el Guernica y evidentemente era una película que seguro que había visto Picasso, porque Picasso le gustaba, le encantaba el cine, y además Hemingway era ya un conocido de Picasso. Entonces, trataría de ver la película más. Sí. Y entonces la película tiene una secuencia que dura 4 o 5 minutos, nada más, y ahí está prácticamente todo el Guernica. Todo el Guernica, menos, curiosamente, una cosa, que es la espada rota en la parte central del cuadro abajo. Porque la espada rota no existe en imagen, todo lo demás existe en imagen.
pero la espada rota no existe en imagen, existen los diálogos. Porque en un momento dado, Helen Hayes, en un momento de ternura con Gary Cooper, su pareja en la película, le dice, ya tengo localizado un regalo para hacerte. A ver qué te parece mi idea. Te quiero regalar un sable que he visto de oficial y ahora acabas de ser nombrado oficial y te vendrá bien, ¿no? Y dice Gary Cooper, y contesta Gary Cooper, estás equivocada. Ya el sable no forma parte de nuestro atuendo porque no sirve para nada. No sirve para nada. Al revés, si tenemos que correr para adelante o para atrás, molesta muchísimo. Entonces se ha suprimido el sable en la vestimenta del oficial. Y es un poco el sable roto en la imagen. Es decir, que también está en el diálogo. Y luego hay una cosa, yo como investigo, estoy siempre investigando, y el cine sobre todo. Hay otra cosa que pasa con el cuadro, y es que el creador de esa secuencia no es el director de la película, que Frank Borzage no es el director de la película. Es un rumano que contratan después de una exposición. El rumano, la historia es abracadabrante. Es un rumano que estudia Bellas Artes en Rumanía, en Bucarest. Luego marcha a París, porque París era la meca, estamos hablando de los años 20, 30, la meca de los pintores, y él quiere ser pintor. Y entonces en París hace una exposición que tiene un relativo éxito y se la lleva un amigo que conoce al norteamericano, se la lleva a Nueva York. Y entonces en Nueva York la ven gente de los estudios y piensan que y les cae bien el pintor de la exposición esta, y piensan que puede servir muy bien para las películas que se están rodando, muchas que están ambientadas en Europa. Y entonces es que los productores americanos y le contratan para hacer ambientación y decoración de películas europeas, de películas norteamericanas sobre Europa. Y entonces se lo llevan a Hollywood. Y después de estar un par de años haciendo este tipo de cosas, de repente le proponen hacer segundas unidades de cine para las películas y tal. Y entonces en la película de Frank Borzage le llaman para hacer la segunda unidad de la única cosa que tiene casi digamos, de acción, que es una caminata acosada por bombardeos continuos, una caminata de refugiados que huyen de la guerra. Y entonces esa caminata en una carretera es lo que da origen a las imágenes, a todas las imágenes del Guernica. Es decir, que lo curioso es que las imágenes del Guernica provienen de otro pintor que las propone para hacer y rueda esa digamos, parte de acción, de secuencia de acción de guerra realmente, que impresiona a Picasso y le hace inspirarse en ello. Ese director, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero lo puedes encontrar enseguida, Sí. fue luego director de largos y con buen nombre, porque fue el director de una película que tuvo mucho éxito en su momento, se llamaba Belinda, Sí. y fue el director de Cómo casarse con un millonario, con Marilyn Monroe. Sí. Ahora mismo no me acuerdo del nombre. No, tendría que mirar. Sí, yo lo estoy también. Y entonces fue un director importante, bueno, muy importante. Y resulta que fue el que escogió las imágenes que están en esa pequeña secuencia para que al final inspirase a Picasso. Y además este hombre murió en Marbella porque se retiró de su vida de director. Yo me tiraba de los pelos cuando lo encontré, porque murió más o menos en el 93. ¿Le conociste? No le conocí porque yo esto lo descubrí más tarde, del 2006. Sí. Digo yo, si lo llego a descubrir antes y me puedo presentar y le digo, usted es el creador de la imagen del Guernica, es que es la repera, ¿no? Es
una historia que es muy interesante, cómo se muerde todo la cola de alguna forma, Sí, sí. porque este hombre era un pintor que terminó siendo director y piró a otros pintores. Es No, claro. abracadabrante. Sí, sí, las influencias o cómo se pasa de una cosa a otra es Sí, sí. verdaderamente fascinante. Y perdona porque me voy desviando. Nada, No, tranquilo.